tanto durante la Restauración, como durante la dictadura del general Primo de Rivera, como durante la Segunda República, como durante la dictadura del general Franco, había estado vigente en España la pena de muerte. Sin embargo, cuando comenzaron los debates constitucionales, en 1977, se puso sobre la mesa el debate sobre si abolir en España la pena de muerte. Es importante señalar que en el texto de la ponencia, el texto que elaboraron los 7 ponentes, aún se mantenía la pena de muerte. Probablemente porque Alianza Popular en aquella época mantenía el discurso de que solo la pena de muerte podía hacer frente al terrorismo, y desde el secretario general de Alianza Popular, don Manuel Fraguer Barne, hasta su adjunto, don José María Ruiz Gallardón, el padre de don Alberto Ruiz Gallardón, dejaban claro su posición favorable a la pena capital. El caso del asesinato del piloto del avión de la Lufthansa por miembros de la banda Baader-Meinhof. Ciertamente, quienes asesinaron a aquel piloto buscaban la liberación de otros asesinos que estaban recluidos en la cárcel de Stuttgart. Yo me pregunto y pregunto al espectador, si hubiera existido la pena de muerte en Alemania, en esa cárcel de Stuttgart se les hubiera aplicado, ¿acaso no viviría en este momento ese piloto inocente? ¿Acaso no se hubiera evitado ese tremendo secuestro que puso en riesgo inminente la vida de tantas personas? Entonces, quizá la última justificación que se podría encontrar hoy a la pena de muerte sería la de defender la pena de muerte tan solo para aquellos casos en los que, con una certidumbre moral, se pudiera encontrar en esa pena de muerte una defensa al derecho a la vida de los demás, de las víctimas inocentes. Aún así, el texto de la ponencia dejaba claro que esa pena capital solo se aplicaría en casos muy excepcionales y hacía una referencia expresa a los delitos que afectaran al ejército y las fuerzas armadas. Y si la pena de muerte apareció en el texto de la ponencia, publicado el 5 de enero en el BOE, es porque el ponente de AP contó con el apoyo de los 3 ponentes de UCD. Luego eran 4 contra 3 y, por tanto, la pena de muerte llegaría al Congreso. Pero en el Congreso ya no dependía solo de 7 ponentes, dependía del conjunto de la Cámara y de la amplia bancada de UCD. Y la izquierda, contraria a la pena de muerte, jugó su mejor baza, que el encargado de defender la derogación de la pena de muerte fuera el señor Solé Barberá, el único diputado que había sido condenado a muerte durante la dictadura del general Franco. ¿Cómo y cuándo le condenan a usted a muerte? Me condenan a muerte en septiembre de 1941. Me condenan a través de un consejo de guerra en el que se me acusa de rebelión militar, de auxilio de la rebelión, las dos cosas, y se dicta una sentencia al cabo de 24 horas en que se me condena a muerte. El argumento mejor y más racional contra la pena de muerte es la inexistencia de cualquier argumento racional en favor de la pena de muerte. Mantener la pena de muerte para determinados delitos, mantenerlo en el ámbito del Código de Justicia Militar, nos parece incoherente y difícilmente sostenible en correcta ortodoxia jurídica. Con la expresión determinados delitos, todos nos damos por enterados de que nos estamos refiriendo a los denominados delitos de terrorismo. Nadie va a ganarnos a nosotros comunistas a la hora de la condena de este tipo de delincuencia, acerca del cual hemos sido los primeros en formular denuncias de atentado mediante ellos a la democracia, a la libertad y a la convivencia pacífica entre todos los españoles. Pero si todos los argumentos contra la pena de muerte son válidos, en el caso del terrorismo debemos afirmar aquí que, admitiendo claramente la necesidad de ciertas excepcionalidades, estas jamás podrán rebasar un límite que comprometa los derechos esenciales de los hombres que reconocemos ampliamente en el texto constitucional y, evidentemente, entre ellos el derecho a la vida. Sobra decir que aquel debate fue una sucesión de alegatos en contra de la pena capital. Os va a hablar un hombre que durante ya más de 50 años ha luchado siempre contra la pena de muerte. Se le acude en su corazón y en su mente el recuerdo de tantos y tantos amigos a los que les fue aplicada la pena de muerte. Si el Parlamento, como yo espero hoy, acuerda abolir la pena de muerte, yo pediría también
a todos los hombres de todas las nacionalidades y países del Estado español que luchen para defender sus ideas, pero que ellos tampoco, a través del terrorismo, apliquen la pena de muerte. Está haciendo un llamamiento a ETA. Abolimos la pena de muerte, pero por favor que ETA deje de matar. Y es muy revelador que el único diputado de la izquierda abertzale que estaba presente en el Congreso en aquella sesión votara en contra de abolir la pena de muerte. Está hoy ya comprobado que la pena de muerte es ineficaz a los efectos de su carácter ejemplar, que ha sido la base a través de la cual se ha venido sosteniendo su mantenimiento. Y Alianza Popular no se posicionó a favor de la pena de muerte. Se posicionó a favor del voto de conciencia, como lo llamaron ellos, y de decir que era un tema que no debía figurar en la Constitución, dando a entender que el tema era más para discutirlo en el futuro Código Penal, pero no para que figurara necesariamente en la Constitución. Y la tragedia es el terrorismo rampante que dispone fríamente de las vidas de los demás. Ni está en nuestra mano tampoco desconocer que mientras existan guerras y conflictos, la disciplina militar exige medios excepcionales justamente porque está en las manos de los guerreros el uso de armas terribles, de uso que tiene que estar sometido a esa especialísima disciplina. Pero los diputados de UCD finalmente optaron por posicionarse con la izquierda y por tanto en la Constitución española figuraría oficialmente la abolición de la pena de muerte en España. Ahora sí que me parece que en los Pirineos, en el pórtico de la península, podíamos poner un letrero que dijera: aquí yace la España trágica. Y podríamos añadir: aquí nace una nueva España. Sin embargo, los de Alianza Popular jugaron una última baza. La pena de muerte se abolía en nombre del derecho a la vida de todos los ciudadanos. Don Pedro de Mendizábal presentó una enmienda para que el artículo hablara de el derecho a la vida, pero no concretara de quiénes. De esta forma, a la vez que la Constitución abolía la pena de muerte, la Constitución blindaba el derecho a la vida, porque don Pedro de Mendizábal estaba pensando en el aborto. Puestos a defender esenciales derechos del hombre, hemos de comenzar proclamando que el primero, indiscutible e irrevocable, es el derecho a nacer. Todos tienen derecho a la vida, y en el posterior debate constitucional se haya acordado que toda persona tiene derecho a la vida. Es un paso importante, pues al decir todos podría incluirse al feto, mientras que al hablar de persona habría que discutir cuándo el feto lo es o no lo es. Como vemos, las enmiendas no daban puntadas sin hilo, porque si el texto constitucional decía toda persona tiene derecho a la vida, se estaba aboliendo la pena de muerte, pero si ponía todos tienen derecho a la vida, se estaba aboliendo la pena de muerte y de paso el aborto. La brillante intervención del representante de Alianza Popular ha puesto de relieve que no solamente es un buen parlamentario, sino además un buen prestidigitador. Porque de un artículo que en principio está vacío, nos ha sacado en principio también el importante tema del aborto. Los diputados de UCD, que para votar la abolición de la pena de muerte habían unido sus votos con la izquierda, en cambio, a la hora de votar la enmienda del todos tienen derecho a la vida, votaron con Alianza Popular. Porque fundamentalmente Alianza Popular ha venido a pretender algo así, como que los que voten el término persona son abortistas y los que voten el término todos son antiabortistas. No tenemos ningún inconveniente en proclamar que el Partido Nacionalista Vasco no es abortista. Por ese artículo, la primera ley del aborto de 1983 fue tumbada por el Tribunal Constitucional, que consideró que el aborto era anticonstitucional y por eso en España tuvo que aprobarse por leyes de despenalización de supuestos. Pero creo que hay que distinguir la ambivalencia de la ambigüedad. Y en todo caso, en punto a derechos fundamentales, las ambigüedades no tienen, a nuestro modo de ver, cabida. No se puede transigir honradamente cuando se vive con profundidad una concepción del mundo y de la vida. Que nosotros no somos abortistas, no somos partidarios del aborto. Un punto curioso es que si la Constitución hubiera mantenido el texto de la ponencia
que reconocía la pena de muerte en varios supuestos, incluyendo el de traición militar, eso hubiera significado no solo que el coronel Perote hubiera sido condenado a muerte por robar papeles del CSIC, hubiera significado que el teniente general Milans del Bosch y que el teniente coronel Tejero Molina hubieran sido condenados a muerte por los sucesos del 23 de febrero de 1981. Por lo cual, los diputados de izquierda, al abolir la pena de muerte en el 78, salvaron la vida al señor Tejero y al señor Milans, algo que en un debate en el año 82 puso de manifiesto el señor Carrillo. No se trata de fusilar a los miembros de las clases dominantes, como no queremos que se fusile a los miembros de las clases dominadas. Por eso estamos contra la pena de muerte. La pena de muerte. El señor Carrillo admitirá que hay enormes, importantes fenómenos que no tienen que ver con la lucha de clases, como por ejemplo el que la ETA igual asesina a un general, que a un empresario, que a un taxista. Y en esos casos es posible que la pena de muerte evitase que ocurriesen las tres cosas. Pero usted habla de la pena de muerte. A mí me interesa. Yo le pregunto, usted hablaba de la pena de muerte, yo no. ¿Aplicaría usted la pena de muerte a los golpistas del 23 de febrero? Pero desde luego una ley para mí la establecía sin duda para los terroristas que han asesinado al ingeniero Alemán y para muchos. Para los golpistas Ese es el no. problema. Fueron otros los que quitaron de la Constitución un artículo que figuraba en la ponencia que nosotros redactamos, manteniendo para la disciplina militar la pena de muerte. Fueron otros los que la quitaron. Cuando dice fueron otros, está diciendo yo en la ponencia mantenía la pena de muerte para los militares traidores y fueron otros, en referencia a la UCD, los que cambiaron de criterio.